Capítulo 7. Estela. La hermana menor de Teresa Klinger, que había sido criada por la mujer de un tío en Matanzas, decide convertirse en monja. Los tiempos en Cuba eran confusos, una mezcla de esperanza y de desconsuelo. Había quienes se marchaban apresuradamente de la isla, otros daban vivas a Fidel, y algunos de cualquier categoría se movían de oriente a occidente en busca de nuevos aires, en particular después del 4 de octubre de 1963, tras el paso del ciclón Flora. Para esa fecha ya había tenido lugar un año antes la crisis de octubre o de los misiles y la invasión de 1961 por Bahía de Cochinos en Playa Girón, además de otros sucesos que marcarían el futuro del país y de sus relaciones con los Estados Unidos, pero que especialmente harían la diferencia entre la vida que llevarían los cubanos que optaban por asumir el liderazgo de Fidel y los que decidían irse. La decisión de Estela pintaba como la más loca, y es que se abrían posibilidades de estudios para la mujer, por una parte, y por otro lado la Iglesia no las tenía todas con el reciente gobierno que apuntaba hacia una educación laica y señalaba la religión como el opio de los pueblos. Sin embargo, ella estaba convencida de que había sido llamada por Dios, que vendría un tiempo de paz y de redención. Creía en la práctica verdadera de la fe de Cristo. Había sentido la llamada del Señor y deseaba corresponderle, entregándose una vida común y en obediencia. Confiaba en que su libertad interior le permitiría vivir en paz en un régimen de clausura con salidas restringidas. Era una virgen pura que anhelaba entregarse en cuerpo y alma. Su ser así lo entendía. Se consideraba feliz y no le tenía ningún temor a enclaustrarse. Sería su tiempo de encuentro y de vocación con Dios. Estaba resuelta a pesar de sus escasos 20 años. Decidió ir a despedirse de su madre y de las hermanas que vivían en el poblado de Candelaria, Pinar del Río. En realidad la casita estaba sentada en el barrio de Candito, en un área rural. Tuvo que hacer el viaje sola desde Matanzas porque no había mucho dinero para cubrir los gastos de más de una persona. Durante el regreso, luego de haber recibido la bendición de la madre, a quien no había visto en más de una década, conoció a Reutelio María, quien la acompañaría la mayor parte del trayecto. Este se dirigía a Mayarí arriba a buscar a su familia. Pensaba que en el occidente la vida podría ser mejor. Además, el ciclón había sido una experiencia espantosa y había dejado un desastre en la empobrecida zona. Por otra parte, tenía algunos problemas en su matrimonio que estaba seguro podría resolver yéndose lejos. Traería a la esposa, a los hijos y a su progenitora. No quería dejar a la madre por detrás. Si sus hermanos querían acompañarle y hacer futuro junto a él, todo iría de maravillas. Reutelio era en ese entonces un hombrón de 1,80 m, es decir, de unos 6 pies. El pelo negro alborotado le combinaba con el fino bigotito que sobre la comisura de sus labios hacía que se destacase el mentón. Quizás pesaba unas 175 libras, muy bien distribuidas a lo largo de su esqueleto cubierto de músculo. Su dentadura era perfecta, la piel aderezada por el sol de Cuba, la espalda ancha que se reducía en dirección a la cintura. La parada y maneras muy masculinas hacían del hombre el modelo de cubano que cualquier mujer quisiera tener en su cama. Estela no pensaba en eso. Sin embargo, quedó admirada de la pasión que él mostraba por su familia, por lo que le confesó que quería ser monja. Reutelio María le dijo que era muy bella como para enclaustrarse, y en verdad que lo era. La muchacha tenía un porte elegante que combinaba con una expresión facial en la que se apreciaba la mezcla de las razas. Contemplarla era mirar el abanico étnico cubano. Su nariz aguileña, su boca de labios jugosos, la cintura estrecha que finalizaba en nalgas abultadas que apenas podían disimular la falda de la época. Vestida con una sobriedad y delicadeza tal que el traje parecía haber salido de una boutique francesa.
Nada de maquillaje ni de perfumes que enmascaran los olores de la mujer. Estela era una mulata, una criollita cubana de esas que se miran solo en las caricaturas o en las calles habaneras cuando el sol despunta al mediodía y las muchachas en blusas de tirantes dejan ver la altura de sus senos debajo de un tejido transparente. Muy cerca de Bauta hubo una tormenta y el transporte en que viajaban se fue de la carretera. No hubo heridos ni lesionados, pero pasaron un gran susto. La mole de lata en la que viajaban no pudo seguir a falta de frenos. La mayoría de los pasajeros se quedó a la espera de un transbordo. Otros consiguieron un carro de alquiler. Ellos dos, después de esperar varias horas sin conseguir ni lo uno ni lo otro, decidieron continuar a pie. Caminaron juntos hasta que la noche y el cansancio ya no les permitió continuar. Se guarnecieron del sereno debajo de un portal cualquiera, muy cerca del parque. Tenían hambre y frío. La luna en lo alto se escondió detrás de unos nubarrones y no quiso asomarse. No quiso participar ni de la plática ni de la respuesta de los cuerpos abrazados en busca de un poco de calor. Cuba es un eterno verano, pero sus madrugadas en noviembre pueden sorprender al viajero. Basta solo con que sople un vientecito del norte para que los cubanos sientan que se le hielan los huesos. Al amanecer se miraron fijo a los ojos, no se dijeron palabras y cada cual continuó su destino. A los 9 meses nacería Cacha y Reutelio María llegaría a Occidente con su familia. La narración fue hecha sin pausa y la tomó por sorpresa. La Klinger tiene las manos de Cacha entre las suyas y sus ojos lloran. Cacha está estupefacta. ¿De dónde sacaste eso? No es posible. Yo sé, no puedes creerme. Poco después de que comenzaras tu historia con él, estuve en tu barrio y te vi. Yo quería saber cómo eras. Siempre he estado en la vida de Reutelio y no me merecía lo que estaba haciendo conmigo. Sabía que tenías una niña, que habías llegado de Puerto Esperanza, que tu hombre se pasó al otro bando y te dejó sola, que lo había matado una rastra. Sabía todo lo que en un pueblo como este puede saberse. Sentía curiosidad y además yo estaba pasando por el peor momento de mi vida debido al juicio. La Klinger respira hondo. Por un momento su mirada se pierde en la distancia. Unas gotas gruesas de sudor corren por su cara y su cuello. La muchacha frente a ella está atónita. Teresa sabe que le va a costar mucho trabajo asimilarlo todo. Cacha no tiene ningún recuerdo de la madre, solo el nombre y el apellido. Quiere entender por qué no es Klinger. A los pocos días de nacer sus padres se ahogaron debido a una crecida del río y ella se salvó milagrosamente. Esa fue la historia repetida una y otra vez por su maíta, sin fotos, sin demasiadas anécdotas. Una tarde en Puerto Esperanza, cuando regresaba de la escuela, una niña le dijo que nadie sabía quién era su padre, que la gente decía que era un oriental y de los peores, porque nunca había dado su cara. Arrastró a la lenguilarga tanto como pudo, le aló las trenzas y le desbarató el lazo de la falda. En este instante quisiera arañar a la Klinger, pero se contiene y le escucha. Klinger es el apellido del difunto, mi marido, dice Teresa mientras se seca el sudor. Y aquí solo quedo yo. María se fue en el 64 para los Estados Unidos con todos los hijos. Nunca más hemos sabido de ella. A mamá la perdí ese mismo año. No pudo soportar la separación de otra hija. Ella había puesto a Estela, tu mamá, en manos del tío Genaro y de la mujer, porque la vida era muy dura y le costaba mucho mantener otra boca. Ellos no habían tenido hijos. Tu abuelo, mi padre, tuvo un pinchazo en una pierna. Fue solo un pinchazo, pero aquello se empeoró sin remedio hasta que lo perdimos. Después supimos que murió de tétanos. Tuvo una muerte triste en medio de espasmos y fiebre muy alta.
Yo no era tan grande y no sé si porque mamá lo contó tantas veces o porque lo viví. El asunto es que lo recuerdo. Ella sola con 3 niñas no podía. Siempre tuvo la esperanza de que algún día todo cambiaría y que podría recoger a Estelita. Nunca se dio ese cambio. Al contrario, perdimos a María también. No entiendo. Estela era el nombre de mi madre. Eso está bien, pero hay algo en esta historia que tiene que ser invento suyo. Mi maíta me hubiera dicho. Esta es la verdad, y es como te digo. Tu maíta, como le dices a Seferina, no es nada tuyo. Ella te dio ese tamaño que tienes y encaminó a Estela, pero no era de la familia. La familia tuya, en todo caso, es el tío Genaro. Y él, después de la muerte de tu verdadera madre, actuó mal. Miró por la falda de tu maíta y estuvo de acuerdo en que jamás tu familia verdadera supiera de tu paradero ni la verdad sobre mi hermana. Y eso, mi hijita, no está bien. Pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo tampoco soy perfecta. La última vez que vi a Estela fue a mediados de noviembre de 1963, cuando vino a despedirse porque iba a entrar a un convento. Y no fue hasta el año siguiente, con la partida de María, que supimos la verdad. Al marido de mi hermana nunca le gustó Fidel, por lo que un día dijo que se iba y se fue. Se la llevó a ella, a los niños, a un hermano. Mamá quedó destrozada porque aquello fue de la noche a la mañana. Fue ahí cuando supimos todo. Bueno, y hasta aquí la lectura del capítulo 7, Estela, en realidad de la primera parte de este capítulo. En unos minutos voy a entrar con la segunda parte y final del capítulo 7, Estela. Ya regreso.